Bueno, volviendo al caso de Teuchitlán, Jalisco, y complementando lo que, bueno, ha estado ocurriendo, con todo esto que ha estado ocurriendo durante estos días, creo que es muy necesario insistir en la importancia de la precisión de la información en estos días y en estos casos más que nunca. Y lo decimos por experiencia previa y por experiencia nacional. Yo hablaba en un comentario anterior sobre esta verdad histórica que se dio en 2014 cuando ocurrió lo de Ayotzinapa, y esta verdad histórica fue emitida por el entonces encargado procurador Murillo Karam. Y él, junto con todo el equipo de gobierno de aquel momento, se encargaron de armar y montar tanto pruebas y evidencias falsas y finalmente propagar esto, la supuesta versión oficial, la versión de gobierno, la llamada verdad histórica, que incluía muchísimas cuestiones tergiversadas, falsas y manipuladas del caso Ayotzinapa. Un punto toral de ese tema, un punto esencial de esa manipulación mediática, de esa manipulación estatal del gobierno mexicano de aquel momento, fue la que tuvo que ver con la versión del basurero de Cocula, donde se dijo que ahí mismo se habían quemado los cuerpos. De ahí que vino todo el resto, porque vamos, que la historia de Ayotzinapa yo diría que de alguna manera se puede dividir en dos momentos. Primero el momento, vamos, de la flagrancia del crimen de Estado, y en otro momento que fue la forma en que el Estado manejó la información sobre el caso Ayotzinapa. Y hay crímenes en ambas partes, o sea, hay crímenes tanto en el acto, digamos, en la flagrancia del crimen, tanto como en haberlo querido encubrir y manipular y demás, ¿no? O sea, le quisieron tal cual echarle tierra al muerto, porque el gobierno mexicano de aquel momento, insisto, al haber estado implicado en distintos órdenes de gobierno, pues lo que más querían era tapar, pues básicamente el crimen, echarle tierra, decir, bueno, esta es la verdad histórica, listo, carpetazo, y le damos vuelta a la página y no se investiga nada más. De ahí que viene todo este proceso que hasta la fecha ni siquiera ha terminado. Obviamente se complicó con el tiempo porque acceder a las evidencias, pues se iba a complicar evidentemente entre más tiempo pasara, es obvio. Pero que bueno, una parte importante que nos ayudó hasta cierto punto a clarificar un poco el panorama fue que se haya invitado al grupo de expertos internacionales que vinieron a hacer trabajos, pues que ayudaron al menos a limpiar, ¿no?, todo lo que se había intentado ensuciar en el caso Ayotzinapa. Por esto, entre muchos otros casos que hemos vivido en la pues vida nacional mexicana, sabemos, y creo que ya debemos de haber aprendido para hoy, para entonces, lo importante que es la precisión en la información, lo importante que también es la investigación científica sobre este tipo de casos particulares, y además la importancia de no caer en la manipulación mediática y, por supuesto, tampoco fomentarla. Cosa que hoy, con el caso de Teuchitlán, lamentablemente muchísimas personas han estado hablando del caso de Teuchitlán sin la más mínima responsabilidad, sin la más mínima ética y sin la más mínima empatía y, por supuesto, sin la más mínima solidez en su información difundida, propagada, sin la más mínima seriedad profesional, sin la más mínima sensatez humana y sin la más mínima calidad de información, insisto, para un caso que amerita tener una calidad de información sumamente precisa,
de nivel científica prácticamente. Pero no, como los medios manipuladores, como el cuarto poder, pues lo menos que tiene son principios y valores, porque son mercenarios, yo lo digo una y otra vez incansablemente, no son periodistas, son mal llamados periodistas estos mercenarios, que pues han manipulado no de hoy, sino de toda la vida la información pública en México. Y ya he dado muchos ejemplos: Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, De la Micha, Chumel Torres, toda esta canallada de personajes que, bueno, la gran mayoría están en Grupo Fórmula, Aristegui Noticias, Televisa, TV Azteca, en fin, todas estas empresas que, lejos de favorecer a un debate, a favorecer a realmente informar a la población, pues han utilizado esto como una estrategia mediática para golpear al gobierno, sin tampoco tener que defender al gobierno, por supuesto. Pero lejos de que hayan permitido realmente que la gente se informe con precisión sobre el tema, pues obviamente lo han estado ocupando de manera política, pues para favorecer a la oposición, que pues al final ellos son parte de esa misma oposición, ¿no? Es muy irresponsable, insisto, que a estas alturas todavía no se entienda la importancia de tener prudencia y responsabilidad, de tener sensibilidad con este tipo de casos. Con este tipo de casos no se debe de lucrar, de ninguna manera. No se debe de lucrar de manera política, de manera económica, de ninguna manera se debe de lucrar con estos casos, porque estamos hablando de vidas humanas. Y es sumamente perverso que muchos, insisto, se suban a este tren de lo viral. Cabe decir que hay muchísimos también influencers, ¿no?, que se suben también al tren del mame, al trending topic, que como Teuchitlán de la noche a la mañana fue tendencia. Bueno, ahí van todos los influencers también. Me ha tocado también ver varios influencers muy irresponsables estando tocando este tipo de temas. Hay un canal que yo tenía una opinión moderada al respecto, que se llama Preguntas Incómodas, y que bueno, ahora sale la expositora venezolana a hablar también de este tema de Teuchitlán sin la más mínima responsabilidad. Esta chica que además se presenta a sí misma como la muy cuestionadora, la que investiga, la que no sé qué, la verdad, perdón, pero su investigación es más que superficial, y en este caso particular sí me molesta muchísimo de sobremanera, porque realmente es además irresponsable lo que está haciendo, ¿no? Ella, entre muchos otros influencers, por momentos parece que con tal de obtener likes, pues están dispuestos a hablar de lo que sea con tal de dar la primera nota, la primicia, y al final no se terminan distinguiendo mucho o demasiado del cuarto poder típico sistemático de la prensa corporativa, que maneja este tipo de temas, insisto, con la mayor grado de indolencia y de insensibilidad, y que lo único que pretenden es lucrar. Entonces estos influencers, incluida ella, me parece que son muy irresponsables, ¿no? O sea, no están informados, no investigan lo suficiente, no realizan una investigación pertinente siquiera, a profundidad, con verdadera seriedad, como para poder emitir comentarios como los que realiza ella en el video en donde ella se refiere a Teuchitlán. Lo único que hace, creo yo, de manera muy ligera, muy banal, pues es hacer un conglomerado de noticias tendenciosas que al final no sirven de nada, porque lo único que hace es seguir replicando las mismas noticias tendenciosas sin realmente hacer una labor de investigación exhaustiva o mínimamente seria, porque tampoco se le va a exigir a esta chica, que además es venezolana y que pues probablemente no tiene muy claro pues todo el contexto mexicano. Sí, se sabe que México es violento, bueno, pero tendrá el contexto necesario para poder hablar de Teuchitlán sin saber lo que pasó en Ayotzinapa, sin saber lo que... Cabe decir que ella, y es una parte de las que más me molesta de su video, ella da en algún momento una versión prácticamente igual o al menos similar a la que se dio en el caso del basurero de Cocula. Cuando yo escuché eso y lo escuché de ella, dije, bueno, o sea, pero
pero ¿qué te pasa? O sea, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué nivel de ignorancia? ¿Con qué nivel de ignorancia? Desde ese momento que yo escuché eso dije, no, bueno, o sea, aquí ella no solo no investigó, está hablando desde una profunda ignorancia sobre estos temas donde, insisto, creo que vale mucho la pena que los influencers hagan autocrítica, se detengan por un momento y digan, a ver, en verdad necesito hablar de todo lo que desconozco. En verdad es sumamente necesario, yo le invitaría a que ojalá un día pueda hacer un video al respecto, ¿no? Sobre los influencers que a fuerza quieren hablar de todo con tal de obtener likes, ¿no? Será muy interesante porque por momentos parece que el influencer es un todólogo y lo quieren dominar todo. Y que lo hagan, qué bueno, pero estos casos no. Que tengan tantita decencia, tantito principio, una mínima línea ética, donde sepan dónde sí hay que hablar y dónde no. Porque aquí lo único que viene a hacer esta expositora venezolana es venir a desinformar y venir a hacerse viral a costa de la desinformación. Y por supuesto que habrá quien le aplauda su versión, pero por supuesto hay que entender que muchos que están ahí son de la oposición misma mexicana. Entonces, aquí no es un tema tampoco de estar defendiendo partidos ni gobiernos, pero sí de ser precisos. Insisto, la información sobre este tipo de temas tienen que ser de un rigor casi científico y no cualquier irresponsable con falta de ética que quiera venir a lucrar al respecto de estos casos, tanto la prensa corporativa como ahora los youtuberos e influencers quieran venirse a sumar de estos casos y quieran venir a lucrar con el dolor de ajeno y quieran venir a lucrar con una noticia nacional que cabe decir para estos ingenuos que apenas se van enterando, como estos influencers, cabe decir esto no es noticia en México. Y es ahí donde está esta hipocresía, ¿no? De que, ay, es que acaba de salir un gran caso en Teuchitlán. Amiga, amigo influencer, esto no es de hoy, ¿eh? Esto llevamos viviéndolo desde hace 30 años y hay muchos teuchitlanes alrededor de México y los ha habido desde hace 30 años, pero que apenas ustedes quieran venirse, insisto, a subir al trending y al tren, pues es muy distinto con tal de que quieren venir a obtener sus likes y pues este fenómeno típico de redes, ¿no? De que se habla por un rato y ya después se olvida. Pero ahorita ellos quieren la primicia porque quieren sus likes, ¿no? Entonces quieren ser los primeros de los que hablan de Teuchitlán. Es sumamente irresponsable, pero más allá de lo irresponsable es hasta indolente. Es poco sensato y hay que tener muy poca madre para tenerse, insisto, que meter en estos temas a la ligera, ¿no? Muchos lo hicieron, insisto, tanto de la prensa corporativa como de la prensa alternativa. Ahora de este séquito de influencers, youtubers y demás, tiktokeros, que vienen a hablar de un tema que se tiene que hablar con mucha delicadeza, con mucha sensibilidad e insisto, con mucha precisión casi científica, porque lo hemos vivido los mexicanos, e insisto, nuestro referente anterior inmediato es el tema de Ayotzinapa, y eso nos ha costado muchísimo a los mexicanos porque es un caso que no se terminó de resolver satisfactoriamente, ni para las víctimas, ni para una versión relativamente decente de lo que realmente pasó en aquel momento. Tenemos piezas del rompecabezas, pero que al final realmente no se pudo armar por completo, precisamente por falta de evidencias, precisamente por la manipulación mediática y también por la manipulación gubernamental de aquel momento. Entonces hoy, este contexto y en este entorno se quiere estar asociando que de lo de Teuchitlán es equivalente y similar a lo que pasó en Ayotzinapa y es un gran error. Es un gran error en distintos ámbitos, en distintas magnitudes y proporciones la comparación. No hay comparación. Lo de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, perpetuado por el Estado. Al final cualquiera puede decir que pues, o se podría llegar a decir que pues cualquier crimen en México es un crimen de Estado. Bueno, hay que ser un poco más de precisos. O sea, al final, pues sí, todos los crímenes en el país van a ocurrir en este contexto de un sistema putrefacto, por supuesto, donde las instituciones en mucha medida están fallando, a gran medida. Sin embargo, no olvidemos, insisto,
cómo fue Ayotzinapa, porque insisto, muchos hablan de Ayotzinapa sin siquiera tener un mínimo de información de saber qué fue lo que pasó en Ayotzinapa, de entender qué autoridades participaron en ese crimen de manera directa, quiénes agredieron a los normalistas, entre muchas otras personas, porque no solo estuvieron los normalistas, hubo agresiones a muchas otras personas, había demasiados autobuses esa noche, había demasiadas rutas. Y el caso de Ayotzinapa, insisto, muchos hablan al respecto, pero muy pocos realmente hasta el momento, porque no crean que es sencillo estar siguiéndole la pauta a Ayotzinapa justamente después de tantas versiones corregidas, puestas en duda, teniendo que precisarlas versión sobre versión desde el 2014 hasta hoy. Entonces seguir ese ritmito implica, ¿qué creen? Atención, cautela e investigación. Y lamentablemente, insisto, hasta hoy todavía no hay como una versión ya final. No hay una versión histórica como las que nos quisieron vender en los sexenios del PRIAN. Sin embargo, ese es al menos un antecedente por el cual, insisto, esto nos debe de molestar. Por supuesto que lo de Teuchitlán nos tiene indignados a los mexicanos, de eso no hay discusión alguna. De que Teuchitlán, ¿quién nos va a tener que venir a decir a los mexicanos, y menos si son opiniones extranjeras, quién nos va a tener que venir a decir a los mexicanos que la violencia es insoportable? O sea, ¿quién nos va a tener que explicar eso cuando nosotros lo estamos viviendo en carne propia? ¿Quién carajos va a venir a dar una cátedra de esto si nosotros lo vivimos en nuestros propios cueros? ¿Quién? Eso lo sabemos, eso lo acordamos. Y en eso estamos. Es un problema muy complicado, por supuesto. Lo de Teuchitlán es indignante, sí, por supuesto. Pero no lo agarren como una noticia viral nomás porque, pues insisto, la mayoría de los que lo agarran así, pues nomás es para lucrar. Nosotros lo estamos viviendo, nosotros lo estamos doliendo y lo estamos sufriendo en carne propia y en tiempo real. Entonces es sumamente indolente. Todos estos personajes, figuras, sectores, empresas, mediáticas sobre todo, que se han querido aprovechar y lucrar con esto, con el tema y con el caso de Teuchitlán, porque insisto, esto de Teuchitlán no ocurrió ayer, no es de antier, viene sucediendo sistemáticamente durante 3 o más sexenios, 30 años, para ser precisos. Que apenas la opinión pública empieza a darse cuenta que está ocurriendo es muy distinto. Pero esto viene ocurriendo, es más, ocurre a diario, insisto, casi desde hace 20, 30 años en México. Así que sorpresa no es. Sorpresa es para los que no han estado pendientes, para los que son estos, insisto, borregos de ocasión que se enteran de una noticia viral y creen que eso es novedad. No es novedad lo de Teuchitlán, les informo, no es sorpresa, y quien se haya sorprendido de Teuchitlán, insisto, es porque ha ignorado, es un ignorante que no está pendiente verdaderamente, honestamente, de la situación de violencia y seguridad en México, porque esto no es sorpresa, es más, esto ya es una rutina, esto es un hábito. O sea, es un mal hábito, por supuesto, es algo también que hemos normalizado, es algo que está mal, por supuesto, pero no tenemos que esperar que venga un venezolano, un colombiano, un argentino, un canadiense, un europeo a tenernos que explicar que esto no es normal. Lo sabemos que está mal. No nos tienen que venir a explicar de afuera, oigan, qué mal está. Sí, gracias, ya sabemos, Gracias por su extraordinario análisis en decirnos que esto es inhumano, que esto es invivible, que es insoportable. Gracias por sus extraordinarios aportes, pero ya lo sabemos, o sea, no necesita ser un gran analista para saber que esto está totalmente distorsionado y que, insisto, a quienes nos está costando realmente la vida es a los mexicanos, no a los opinólogos de ocasión, no a los influencers de ocasión, a los mexicanos le estamos pagando con la vida. Así que no necesitamos sus análisis extraordinarios para venir a decir que eso está mal. La situación, entendemos, de Teuchitlán está mal, como está mal cualquier otro caso de los miles de casos acumulados a diario durante tantos años. Cada caso está mal. Y lo sabemos los mexicanos. Pero ¿qué pasa ahora con Teuchitlán? Pues que, como yo ya había explicado hace un par de semanas, muy mañosamente la prensa corporativa, casi como con pinzas quirúrgicas,
toma un caso particular, porque cabe decir que de todos estos casos que estoy hablando, pues han descartado miles de casos. Pero les llamó la atención, le vieron potencial político, potencial mediático, potencial para manipular a la opinión pública, cosa que hasta cierto punto lograron. Y pues ahí los tienes, agarran con pincitas el caso Teuchitlán, lo ponen sobre la mesa y en la luz pública, lo divulgan, y pues ahí está la borregada de personas que pues caen muy fácil en estas manipulaciones mediáticas, porque al final para eso es. Y cabe decir que ya hay hasta evidencia de que hubo bots utilizados para este tipo de cosas. Eso es realmente miserable. Muchos van a decir, es que estás defendiendo al gobierno. No estoy defendiendo al gobierno. En lo que el gobierno está bien, y en lo que está mal. Es simple. Yo no me caso con ningún partido, no milito en ningún partido. Pero tampoco soy un borrego ingenuo que cree que nada más el gobierno hace cosas malas. Muchos no entienden que también hay empresas que hacen cosas miserables, que hay periodistas que se hacen llamar a sí mismos periodistas, que forman parte de la prensa corporativa, que también hacen cosas miserables. Entonces, no querer ver eso, o sea, siempre esta típica, ¿no? Salidita típica de cualquier ciudadano del mundo, decir, es que el gobierno está mal, culpemos al gobierno, porque es la salida fácil, ¿no? Es el as bajo la manga de todos. ¿Quién va a estar defendiendo al gobierno? Pues nadie. Pero lo que no ven muchos ciegos es que también hay una manipulación mediática, y esa manipulación mediática suele tener intereses que curiosamente cuando le rascas más al fondo también te vas a encontrar políticos de ese lado, pero son políticos de oposición, son políticos extranjeros, son políticos de Estados Unidos. Pero es que la gente en general no profundiza, no llega a esos puntos de análisis, de análisis honesto, con seriedad. El cuarto poder representa otros intereses que no creas que van a estar de tu lado tampoco. Así que Teuchitlán, tristemente, yo ya lo había llegado a comentar, es un caso trágico, es innegable, es algo que nos duele, es algo que no debería de ocurrir, es algo que no debería de existir. Todavía cabe decir que no sabemos exactamente qué pasó en Teuchitlán, es lo único que hay que investigar y hay que tener seriedad, prudencia, serenidad, responsabilidad, empatía, sensibilidad, si es que no lo había dicho, pero lo repito porque hace falta sensibilidad para tocar este tipo de casos. Y que se tiene que investigar, y eso es otra cosa que se aprendió también de Ayotzinapa. Estos casos, yo lo acabo de decir y de redactar hace poco. Teuchitlán merece verdad científica, no manipulación mediática. Con eso podría sintetizar todo lo que acabo de decir en 20 minutos. Teuchitlán merece verdad científica y no manipulación mediática, tal cual lo merecía de la misma manera Ayotzinapa. Ayotzinapa merecía una verdad científica, no una verdad estatal, no una verdad histórica, merecía una verdad científica, y lo científico es ajeno a lo político. El método científico, digo, a menos que lo ligues, por supuesto, pero el método, o a menos que lo financies, pero el método científico, olvídate de la ciencia aplicada para no, la ciencia como tal. El método científico es llegar, observar, analizar, hacer hipótesis, planteamientos, teorías, conclusiones, resultados, conclusiones, y ahí está. No hay política, no, tú nada más vas a analizar los hechos. Hay huesos, no hay huesos, hay hornos, no hay hornos. Y hablando sobre los hornos, cabe decir y aprovechar de estos que yo criticaba, tanto de la prensa corporativa como de estos influencers, como este ejemplo muy particular que yo hablaba sobre el canal de Preguntas Incómodas de esta chica venezolana. La chica venezolana, no solo ella, no la culpo a ella nomás, pero ella es una más de la borregada de estos muchos otros, porque insisto, o sea, la prensa corporativa manejó la misma versión que es la que te terminas encontrando en el canal del influencer, por ejemplo, como este canal de Preguntas Incómodas. O sea, ¿cuál es la gran novedad que me va a dar Preguntas Incómodas que no pueda yo ver en Grupo Fórmula, que es el canal principal de la oposición en México? Es donde por momentos digo,
¿realmente están operando de manera autónoma, auténtica, objetiva, crítica? No, al final estos influencers terminan a veces jugando el mismo papel, o sea, es muy lamentable, ¿no? Estos youtuberos, estos influencers de ocasión, insisto, de que los mueve el like y lo viral y nada más, ¿no? Olvídate de lo demás. Pero curiosamente ella, en su encabezado, lo voy a poner por acá para que vean que yo no miento, pone Los Hornos en Teuchitlán. Esa es su redacción, Los Hornos en Teuchitlán. Cabe decir que ya la critiqué por el tema de que da prácticamente una versión del basurero de Cocula. Pero además su encabezado, o sea, con el gancho, ¿no? Con el que llama la atención de su audiencia, bastante amarillista, más que preguntas incómodas, son aseveraciones erróneas lo que ella tiene. Le debería de cambiar el nombre a su canal, ¿no? Conjeturas erróneas, conjeturas fantasiosas le debería de poner a su canal. No preguntas incómodas, porque ni siquiera pregunta, asevera. La base de la investigación, curiosamente, sí es la pregunta, pero ella no hace preguntas, ella hace aseveraciones, hace un remix, mete todo en una licuadora, todas las noticias tendenciosas en una licuadora y al final te dice una y te dice otra. Perdón, pero eso no es investigar, eso no es preguntar, eso no es ahondar en ningún sentido, pero bueno. Entonces, en su encabezado, ella titula su video Los Hornos en Teuchitlán. Cabe decir, apenas días después, que apenas se está viendo qué había ahí. Y ese es justo el error en el que yo empecé hablando, que cae la gran mayoría de las personas todavía hoy. A ella se la vamos a excusar un poco porque es venezolana y porque tal vez no está hablando de lo que no sabe y está hablando además de algo que no le duele porque ella no lo ha vivido. Ella es venezolana y tal vez en su país o en donde sea que viva, no ha vivido en carne propia lo que hemos vivido durante décadas los mexicanos. Por eso insisto, creo que como mexicanos tenemos que aprender que estas cosas se deben de manejar con pinzas, con mucha sensibilidad. No estar hablando por hablar, no estar hablando por dar la nota. Pero el punto entonces es que ella entre muchos otros, insisto, tanto la prensa corporativa como la prensa alternativa de influencers y youtubers, titularon de manera masiva eso mismo. Los Hornos en Teuchitlán. Y si no, eran como 3, 4 opciones de títulos, porque todos ellos, insisto, se mueven hasta torpemente de la misma manera, ¿no? Ni ingeniosos siquiera son, ni creativos, ni tantito creativos pueden ser. Entonces tú ves la gran mayoría de estos videos, de cualquiera de estos grupos, o sea, de cualquiera de estos grupos mediáticos, de los grandes medios, y todos van a tener este mismo título, este mismo encabezado. O se va a llamar Los Hornos en Teuchitlán, o se va a llamar Los Campos de Exterminio, o se va a llamar el Auschwitz mexicano, o se va a llamar el Ayotzinapa de Morena. O sea, si alguien no alcanza a ver que eso es una utilización miserable de manera política, una forma de lucrar de manera política con una trágica noticia, pues qué más ciego quieren estar, qué más ciegos quieren estar si no lo ven, si no lo reconocen. E insisto, yo no estoy defendiendo al gobierno. Tiene que haber respuestas responsables y demás, pero a veces hasta estas cosas generan que los verdaderos responsables no den cuentas, porque insisto, lo único que viene a hacer las prensas corporativas y alternativas es venir a ensuciar el debate, y es venir a ensuciar la conversación nacional, porque ahí tienes a la borregada de personas que ven esto y se lo creen. Entonces la gran mayoría solo replica y replica, es un tema de medios, así funciona, hasta Goebbels lo hablaba en la Alemania nazi, el tema de la repetición. Tú repite una mentira 1000 veces y se va a convertir en verdad. Entonces cuando estos irresponsables etiquetan Los Hornos de Teuchitlán sin siquiera tener la más mínima evidencia, la más mínima investigación seria al respecto, y solo se han subido, insisto, a otras noticias a su vez tendenciosas, pues lo único que estás favoreciendo es a una tergiversación del entendimiento nacional. Estás, en otras palabras, distorsionando un hecho que tienes que ser sumamente cuidadoso justamente para no distorsionar. Por eso yo hablaba de lo de Ayotzinapa. Si no aprendimos que en Ayotzinapa lo que tenemos que hacer es tener prudencia,
para saber de qué estamos hablando exactamente, porque si no, se van a dar 1000 versiones y al final no vamos a llegar a la real. Entre más versiones haya de un tema, más difícil va a ser poder acceder realmente a la verdad. Pero esto no lo entienden estos irresponsables, ni la prensa corporativa, ni los youtubers e influencers, porque lo que quieren, insisto, es lucrar, es el like facilito, de vamos a hablar de Teuchitlán, esto va a ser viral. Esa es, en verdad, una forma sumamente detestable, deleznable, miserable de operar. Qué poca responsabilidad, de verdad, ¿no? Es por momentos lamentable que haya tanta libertad de expresión para que esta gente sin escrúpulos o sin la mínima responsabilidad quiera venir a lucrar sobre un tema particular y tan sensible y tan doloroso como este caso de Teuchitlán, pero así es, así lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Encabezan y titulan, ya di ejemplos, ¿no? De cuáles son las opciones más comunes en que titularon el tema de Teuchitlán, pero una de las, yo diría, que va justo o se cruza justo con la evidencia o con el hecho, fue el título de Los hornos en Teuchitlán. ¿Por qué? Porque resulta, y esto muchos no lo saben, insisto, porque estos son informantes de ocasión, no investigadores, no analistas serios, no analistas profesionales, son informantes, divulgadores, comunicadores de ocasión, influencers. No saben que para tú decir que hubo hornos en Teuchitlán, pues habrá que investigar realmente si hubo hornos en Teuchitlán primero, antes que titules tu videíto viral de hornos de Teuchitlán. Porque incluso aquí mismo en este canal de Preguntas Incómodas, la expositora venezolana justifica que los hornos no, que solo habría que ser muy ingenuo para tener un horno montado y que era obvio que iban a ser, no me acuerdo qué utiliza, dice algo así como armados, improvisados, hornos improvisados, y al final los verdaderos hornos estaban debajo de la tierra. Perdón, pero es demasiada maroma para justificar tu imprecisión inicial. Es o había hornos o no había hornos, es sencillo, ¿eh? No te tienes que estar mareando tanto. ¿Hay hornos o no hay hornos? No es un tema de partidista, no es un tema político, es un tema científico. La pregunta es, ¿hay hornos o no hay hornos? Ok, ¿hay hornos? Bueno. ¿No hay hornos? Bueno, ok, seguimos las líneas de investigación. El punto es que no puedes empezar tergiversando algo tan importante. Y después se justifica esto, porque ella a su vez lo justifica, insisto, de las noticias que ella ha leído, que también seguramente están tergiversadas, y ahora voy para allá, con eso termino. Ella justifica que los hornos en realidad estaban bajo tierra y que ahí incineraban a la gente y que les metían casi un cerillo y gasolina y ahí los quemaban y eso eran los hornos. Hazme el rechingado favor, diríamos en México. Hazme el rechingado favor. Aquí la ilusa expositora venezolana, por decirlo menos, ingenua, irresponsable, por decirlo menos, insisto, está tan desinformada, es tan grande su ignorancia que no se da cuenta ni siquiera del antecedente tan importante que ya casi no sabemos de memoria los que conocemos el caso en Ayotzinapa. Por eso yo decía, ella termina dando casi la versión equivalente, el copy-paste. Es más, tú pones a Murillo Karam y lo que dice esta influencer venezolana es prácticamente lo mismo. Diciendo, bueno, pues es que casi ahí les echamos el cerillo en el basurero de Cocula, los juntamos, les pusimos llantas, plásticos y ¡fum! Que se prende esa vaina y vámonos. Y eso es justo la revelación de cómo estas personas hablan sin saber de qué carajos están hablando, con una irresponsabilidad tremenda, con una ignorancia máxima y con una insensibilidad total. Porque esa versión está totalmente descartada y desmentida por el grupo de expertos del GIEI en Ayotzinapa, desde Ayotzinapa. O sea, eso ya ese cuento, cabe decir que si hay algún mexicano que todavía se trague ese cuento, pues que ya no se lo trague. Porque eso ya quedó descartado desde Ayotzinapa. Es más, los que hemos estado un poquito atentos a esos datos científicos, pues ya sabemos, por ejemplo, que sí se requieren
hornos especializados para ciertos propósitos y que tú no puedes incinerar así de fácil a la gente, menos a 43 personas, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa. No puedes. Y que se necesitan temperaturas sumamente altas que rondan entre los 1000 grados centígrados, 1200 grados centígrados. Entre 1000 y 1200 grados centígrados de manera sostenida durante un buen tiempo para que tú puedas lograr ese propósito. Y pues habrá que informarles aquí a los ilusos, influencers y a la prensa corporativa manipuladora y miserable que eso no se puede lograr debajo de la tierra tan fácil. Y lo más curioso es que están hablando de esta versión de abajo de la tierra como si los hubieran metido para hacer como hornos, especie de hornos de barbacoa. O sea, casi ya mejor pongan, hicieron barbacoa en Teuchitlán, ¿no? Ya si le quieren adornar bien su titulito y su amarillismo, pues ya pónganlo como va. Hicieron barbacoa con las personas de Teuchitlán. Ahí está, se los regalo, ¿no? Si se trata de ser miserables e irresponsables, pues titúlenlo sin miedo. Titúlenlo como va. Si quieren decir que a los de Teuchitlán los hicieron barbacoa, pues órale va. Pero ese es el nivel de irresponsabilidad que hasta en términos técnicos es imposible que se pueda lograr lo que ellos están diciendo que se logró. Entonces, ya se ha descartado, de hecho, desde que ella publica en Preguntas Incómodas, pero no solo ella, para no cargarme solo contra ella, porque ella es uno más de los muchos casos y de los muchos irresponsables que difundieron este tema, ¿no? Y sí, insisto, vayan, chéquenlo, y ella sigue titulando esto como hornos en Teuchitlán. Bueno, cada quien y su irresponsabilidad. Cada quien y su falta de ética y principios y su falta de seriedad profesional. Cada quien. Yo diría, a ver, yo soy mexicano y no me voy a poner a estar hablando de lo que no sé de Venezuela. Pero hay quienes sí quieren animarse a hablar de México. Yo no quiero hablar de Maduro. Yo no. He visto que hay algún mexicano por ahí que sí creo que ya hasta fue a entrevistar a Maduro. Yo no. Y hay que ser congruentes, ¿no? O sea, yo no me voy a poner a analizar que si sí es cierto, por ejemplo, porque de que uno le llega la noticia o la manipulación, como lo quieras ver, pues también nos llega. Pero no me voy a poner a defender que, por ejemplo, no creo que le guste mucho aquí a la expositora venezolana, ponerme a defender a Maduro diciendo que los periodistas que han estado encarcelados o los supuestos periodistas asesinados no es más que también un montaje. Yo creo que no le gustaría mucho a esta venezolana que un mexicano se ponga a hacer ese tipo de declaraciones sin la más mínima investigación y sin el más mínimo sustento. Entonces, bueno, si no queremos, pues como dice la frase, no hagas lo que no quieren que te hagan, ¿verdad? Nada más que aquí estamos hablando de nuestras naciones, es más sensible. No es un tema personal, es un tema que hay víctimas de por medio. Y si hay ciegos que no quieran ver esto, insisto, y seguir lucrando con el dolor ajeno, pues cada quien. Pero hay que tener congruencia, ¿no? De inicio, para estar emitiendo este tipo de cosas que se deberían de empezar a emitir con la mayor grado de responsabilidad y precisión científica en realidad. Entonces, se divulgó por completo que esto eran hornos de Teuchitlán. Ahora, vámonos un paso anterior. Insisto, ya hablé que esto lo ocupó la prensa corporativa y la prensa alternativa, ¿no? Los medios lo divulgaron al máximo así, ¿no? Los hornos de Teuchitlán. Ahora, vámonos un paso anterior. ¿Por qué algunos tomaron esto como verdad? Y es, pues, básicamente porque también, y eso es, eso creo que es un poco más entendible. Todavía se está tratando de cuadrar qué fue realmente lo que pasó. También hay, y es inevitable, porque insisto, la ciencia no discrimina, la ciencia tiene que ser pareja para todos. La ciencia no ve color de partidos, la ciencia no pinta de colores a la gente, la ciencia. Y desafortunadamente también hay que ver cómo fue que se llegó ahí. Las madres de buscadoras, qué historial tienen, quiénes son sus víctimas. ¿Por qué es que tenemos que vigilar eso? Porque va a decir, alguno por ahí perdido va a decir, oye, no seas indolente, ¿cómo es que no les crees a las madres buscadoras? Si son madres buscadoras. Bueno, es que justamente eso, pues esa es la trampa, mi querido amigo.
pues claro que es medio sencillo que si eres madre buscadora es más difícil que te ataquen. Por eso es que muy comúnmente se puede tomar como la verdad última lo que digan ellas. Pero hasta lo que dicen ellas también se tendrá que probar. Perdón, pero es así. Y es así porque yo también lo decía hace poco. Si este contexto de Teuchitlán, se entiende como un caso aislado sin entender verdaderamente el contexto de justicia nacional, el contexto de impunidad en México, el contexto de la falla sistemática que ocurre en México, donde cabe decir que tenemos una cultura de montajes antiquísima. O sea, en México hay una cultura de montajes desde hace décadas. Y para darles ejemplos breves y sin extenderme, está lo de Florence Cassé, está lo de Frida Sofía, está el caso Wallace. O sea, por eso es que yo digo, no vengan los influencers de afuera a quererse hacer los expertos de la noche a la mañana, porque no puedes hablar de Teuchitlán tampoco sin considerar la línea de los montajes. Y perdón, pero en México se han montado peores cosas, o al menos similares. Lo de Florence Cassé fue terrible. Y hoy hay periodistas denunciando Teuchitlán, como por ejemplo el director de Cretinus, o al menos el estelar de Cretinus, que es el Lord Montajes, el famoso Lord Montajes, alias Loret de Mola, que fue justamente el tipo que hizo el montaje, entre muchos otros, de Florence Cassé. Hoy, este mismo impresentable, miserable, sinvergüenza, es el que está criticando Teuchitlán. Entonces, si no tenemos este contexto completo, pues perdón, pero estás de inicio sesgado, y de inicio estás mal informado, y de inicio estás hablando sin saber de qué estás hablando, y de inicio estás hablando de un tema que desconoces por completo, porque insisto, si tú nada más ves a Teuchitlán, estás viendo un píxel de la fotografía completa. No se puede analizar así. Necesitas ver el cuadro completo, necesitas ver la toma completa. Necesitas un verdadero screenshot de entendimiento para poder saber que esto no puede salir nada más de un píxel en Teuchitlán, porque hay muchas cosas paralelas. Entonces, hablar de Teuchitlán sin considerar el tema de montajes también es un gran sesgo. Por eso es que simplemente habrá que investigar a las madres buscadoras. Si no tiene nada que, o sea, si son auténticas madres buscadoras, con eso diría todo. Si son auténticas madres buscadoras y no ficticias, no montadas. ¿Quién se va a oponer a una auténtica madre buscadora? Sí tengo que decir auténtica porque, insisto, en nuestro querido y dolido y herido México ha habido casos de montajes de estos. Que no lo sepan, que no se hayan enterado o que no estén informados al respecto es otra cosa. Pero la falta de información de la gente no implica que esto no sucede. Entonces los montajes existen en México. Por eso es que se requiere la precisión científica. Es más, el caso de Ayotzinapa también fue un montaje hasta cierto punto. Estamos hablando de probablemente el caso de inhumano más importante del país, de la historia del país, de la historia reciente del país. No me voy a ir al 68, no me voy a ir a Acteal, no me voy a ir a Aguas Blancas, o sea, no terminamos hoy. Pero de la historia reciente del país, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa reveló, como yo lo decía en este video anterior, esta falla sistemática, esta falla en todos los órdenes de gobierno. Y estoy hablando de 2014, nada más para que vean los influencers qué tan rezagados van, ¿no? O sea, bienvenidos, ¿no? O sea, primera vez, como dice el meme, primera vez acá, bueno, pues bienvenidos. Y si van a estar en esto, opinando de esto, pues sí les encargamos tantita madre y tantita responsabilidad social. Porque es lo único que, no estoy diciendo que aquí nada más uno tiene que opinar de su nación, porque yo opino, soy analista y opino de otros países. Lo único que sí tengo como criterio personal es, me informo antes de opinar. No opino, o al revés, más bien, no me pongo a opinar antes de informarme, ¿no? Entonces aquí el requisito principal es, yo me informo antes de opinar. Entonces primero me informo y después opino. No primero opino y nunca me informo, que es el modus operandi que ocupan muchos otros. Entonces, Teuchitlán es un caso más. Teuchitlán no es sorpresa. Teuchitlán es un caso más
de la gran cantidad de casos sistemáticos que ocurren a diario en nuestro país desde hace 30 años. 30 años que vivimos en un México violento y que el antecedente anterior inmediato es el tema de Ayotzinapa, que fue en 2014, que tiene más de 10 años y que reveló esto mismo. Para los que ni siquiera tienen idea de lo de Ayotzinapa, les invito, porque voy a hablar de Ayotzinapa, porque veo que de verdad que hay un desconocimiento total al respecto. Lo hablaré con mucha sensibilidad en su momento porque es un tema muy, muy delicado, es muy doloroso. Uno de los normalistas, que es el que yo más... obviamente todos me duelen, pero creo que sufrió, todos sufrieron, pero este normalista, me imagino que pasó por algo verdaderamente, bueno, infernal. No hay palabras para describir lo que seguramente vivió. Es que bueno, te podría decir desesperación, pero no es desesperación. Te podría decir tortura, pero es más que la tortura. Que al final fue uno de los, digamos que de la evidencia más dolorosa que se tiene disponible sobre Ayotzinapa. Cabe decir que no se divulgó ni siquiera tanto, precisamente por lo fuerte que era. Pero es el caso del normalista que fue desollado en 2014 y fue desollado probablemente vivo por haberse resistido, por haber luchado. Es dolorosísimo siquiera hablarlo. Y esto pasó hace más de 10 años. Así que tenemos tristemente deudas pendientes, dolores pendientes, dolores no saldados, justicia incompleta, una deuda de justicia enorme que esperamos los mexicanos en algún momento tener un poco de eso, de justicia, saldar cuentas. Hay una sed enorme de justicia en México desde hace muchas décadas y que se suman y se suman casos y se suman carpetas y se suman nombres y se suman víctimas y se suman métodos y hay nuevos métodos de tortura y hay viejos métodos de tortura que nunca se han ido, desapariciones. Es que lo que yo hablaba en el comentario anterior podrá haber sido en hornos, pero ¿cuál es la gran diferencia entre que haya hornos o haya fosas comunes? Y cabe decir que las fosas comunes, insisto, llevan más de 20 y 30 años en México. Todo duele. Y cualquiera de estas cosas es repugnante, es inhumanizante que estemos viviendo en un país donde sistemáticamente están ocurriendo este tipo de crímenes. Y lo único que creo que es importante que empecemos a aprender es a tener prudencia, seriedad y responsabilidad al hablar de este tipo de cosas. Si se puede hacer de manera apolítica, mejor. Apartidista, mucho mejor. ¿Por qué? Porque esto, como yo también lo he estado comentando, ya supera temas de partidos. Este es un problema muy profundo que está sin duda alguna degradando, si no es que ya se habla en pasado, si no es que ya degradó, porque yo durante muchos análisis hablaba de que el crimen organizado estaba degradando el tejido social, pero lo vengo hablando desde hace 20 años, o sea, creo que ya se degradó, o sea, el tejido social ya se degradó en pasado, o sea, de que ya probablemente no haya mucho que hacer, y que las salidas y soluciones sean muy complicadas y por supuesto que no se limitan ya los políticos y que por supuesto, como yo decía hace unos días, si la sociedad no se empieza a involucrar de manera activa, pero consciente e informada, porque de nada te sirve la gente que esté hablando con ignorancia y que esté hablando sin saber y que esté nada más apuntalado a un partido o al otro, eso no nos está sirviendo, esa es una discusión estéril que a su vez va a generar soluciones que no tengan ningún impacto, ningún sentido. Entonces,
Este comentario sobre Teuchitlán lo quería hacer sobre todo recalcando la importancia de la precisión científica en estos casos, de la investigación científica en estos casos, y de que no caigamos en la manipulación mediática y que señalemos la manipulación mediática, porque muchos hasta defienden a los medios. Si son periodistas también auténticos, es que en México todo se tiene que ocupar como, a ver, ¿eres periodista de verdad? ¿Eres fake o eres auténtico? ¿Eres madre buscadora de verdad? ¿Eres fake o eres auténtica? Perdón, pero es que ese es el México en el que vivimos. Es que es así. Y no quererlo ver es tapar el sol con un dedo. Porque por supuesto hay muchas personas que se les utiliza de manera política. Eso es innegable. No podemos caer tampoco en esta facilita forma de decir, bueno, es que es madre buscadora, hay que creerle todo. No, tampoco. Tampoco. Ahora con lo que pasó en Teuchitlán, si llegan y ellas piensan que hubieron hornos, están en todo su derecho. Pero no siempre tiene que responder eso o estar asociado a un dato científico, a evidencia científica. Tenemos que basarnos en las evidencias, no en las suposiciones, no en las conjeturas, no en las opiniones sin sustento, sin fundamento. No nos sirve nada de eso. Necesitamos evidencia científica y llegar a ese nivel no va a ser sencillo en este país, que además pues no tiene una formación general en su población, una formación científica. Entonces es válido que las buscadoras hagan conjeturas iniciales, probablemente sin fundamento científico, diciendo, bueno, esos zapatos son de muertos. Y esos huesos son de desaparecidos familiares nuestros. Y hay hornos porque abajo hay hoyos y seguramente ahí los quemaron. Pueden decir todo eso, están en su derecho. Pero también requerimos a nivel nacional en una discusión productiva someter y contrastar todos esos dichos y opiniones con la evidencia científica. Porque si no, nada más vamos a estar ensuciando todo, no solo la discusión pública, sino el propio proceso de investigación que nos lleve tanto a generar justicia como a encontrar a las víctimas, porque pues esos son nuestros objetivos. Si no vamos caminando juntos en esa dirección, lo único que vamos a estar haciendo es poniéndonos el pie a nosotros mismos, insisto, con opiniones sin sustento, y con conjeturas, imaginaciones, fantasías sin fundamento. Entonces, para cerrar y concluir, si en Teuchitlán había hornos, pues que se investiguen los hornos. Pero si no había hornos, entonces, ¿para qué estar difundiendo que había hornos de manera masiva si no había hornos? Porque eso lo único que hace es entorpecer la investigación real, las evidencias reales. Y eso entorpece también, insisto, la discusión pública y por supuesto se aprovechan los cuervos y los carroñeros para estar agarrando eso y para después estar titulando el Auschwitz mexicano. Teuchitlán es el Auschwitz mexicano. Teuchitlán y sus campos de exterminio. Nada más faltaba que dijeran que los convertían en jabón también, porque insisto, pues todo esto es propaganda. Cada que escuchamos un tema relacionado a lo nazi, no es más que propaganda porque precisión alguna no va a tener. Es propaganda pura. Entonces, es muy irresponsable, insisto, no tener esta madurez social para abordar de manera seria, elocuente y responsable estos casos. Se tiene que empezar a hacer. No es defender al gobierno. La investigación arrojará, si se hace de manera apropiada, quiénes son los responsables, quiénes son las víctimas y dónde vamos a poder aplicar la justicia a fin de evitar la impunidad. Entonces, cierro y concluyo diciendo, si no hubieron hornos en Teuchitlán, no, por favor, hablemos de los hornos de Teuchitlán. Si había hoyos en Teuchitlán, pues no sabemos todavía qué, porque todavía ni siquiera yo puedo hablar precisamente para no caer en la contradicción de lo que estoy diciendo. No sabemos, y aquí la respuesta más responsable a la pregunta de qué pasó en Teuchitlán es no sé.
No lo sabemos todavía, pero esto le cuesta a la sociedad muchísimo poder alcanzar a decir no sé, porque primero quieren opinar antes de quererse informar. La sociedad debe de madurar para aprender a decir no sé, pero hay que investigar. Y no lo vamos a dejar en el no sé. Es no sé, pero lo vamos a investigar y paulatinamente vamos a llegar con investigación científica a la verdad. Esa es la sociedad mexicana a la que debemos de aspirar. Vamos paso a paso, pero sabiendo que esos pasos son firmes, son contundentes, son precisos y nos están llevando en el camino de la verdad, no en el camino de la distorsión, no en el camino de la manipulación mediática, de la cual muchos se quieren aprovechar. Entonces concluyo, insisto, si no hubieron hornos en Teuchitlán, no hablemos de los hornos de Teuchitlán. Si hubieron hoyos en la tierra en Teuchitlán, entonces hablemos de que había hoyos en la tierra. Pero tampoco vamos a poder asegurar que ahí quemaban a los cuerpos, dando casi la versión similar del basurero de Cocula, porque se requieren científicamente, técnicamente, ciertos requisitos para poder lograr eso. Hay quienes hablan de que ahí se incineraron los cuerpos. Eso técnicamente, científicamente no es posible, a menos que se haya logrado una temperatura, insisto, entre 1000 y 1200 grados centígrados durante un tiempo sostenido. Y eso no es tan fácil de lograr en hoyos en la tierra, por más cerillos y gasolina que le metas. Entonces, recapitulando, las madres buscadoras y quien sea que encuentre esto, cabe decir cuál fue una de las pocas verdades que sí era innegable, que había huesos. Eso ya lo reconocieron los fiscales. Ya está reconocido. Bueno, hay huesos, entonces esos huesos son de personas. Ahora habrá que ver parte de quién. ¿Quiénes eran esas personas? Esas investigaciones llevan tiempo, son complicadas, insisto, también lo sabemos por experiencia previa de lo de Ayotzinapa, llevan mucho tiempo. Pero insisto, hay que ser precisos. ¿Había huesos? Bueno, entonces hay huesos, ahí está. ¿Cuál es el gran problema? Hay huesos, nadie lo niega. Seguramente o los enterraron o los quemaron, habrá que ver para poder entender. Y tenemos que tener, insisto, prudencia y paciencia y esfuerzo real para poder llegar de manera científica a la verdad. Hasta aquí mi comentario y en síntesis todo esto tuvo que ver con, insisto, todo esto se sintetiza diciendo, todo esto que he dicho se sintetiza en Teuchitlán, Ayotzinapa, Acteal, el 68. Ustedes pónganle el nombre a la tragedia nacional. La tragedia nacional mexicana merece verdad científica y no manipulación mediática y no manipulación estatal. Esa es la verdad.